si voleu, quan parleu, vos presenteu, digueu el vostre nom per a poder referir-nos a vosaltres. Soy Enrique. Quería preguntar quiénes serían los nuevos fariseos y escribas, porque Jesucristo hablaba en forma metafórica. ¿A quién se está refiriendo, aplicado a nuestro tiempo, a los fariseos y a los escribas, tanto en general como a esto que estamos diciendo del capitalismo? Muchísimas gracias por la cuestión. Bueno, lo primero es una puntualización de tipo exegético. Es muy probable que Jesús no tuviera esas diatribas que se expresan, sino que son las diatribas de las comunidades que escribieron los evangelios, ¿no? Con los fariseos. Independientemente de eso, la diatriba estaba. Es decir, las primeras comunidades se tuvieron que enfrentar con un statu quo o con un establishment que se oponía a cualquier transformación o cualquier cambio. Por tanto, fariseos y escribas. Vale, fariseos y escribas son los que le hacen el juego a las élites, ¿no? Para que se sostenga el sistema. Las élites son otra cosa. Los fariseos y los escribas no eran élite. La élite era la élite imperial y la élite de los sumos sacerdotes y la élite económica, ¿no? Y los fariseos y los escribas, en todo caso, le harían el juego, los escribas por la interpretación que tienen de la ley y los fariseos por su empeño en la experiencia de una vivencia de la fe no liberadora, ¿no? ¿Cuáles serían hoy? Bueno, cualquiera que intente dentro de la tradición creyente, porque claro, los fariseos y los escribas estaban dentro del mismo grupo que Jesús, ¿no? De la tradición creyente de la Iglesia, poner trabas a esa realidad de la buena noticia del reino para que se desarrolle y se transforme la realidad y se desarrolle el reino de Dios, serían los fariseos y los escribas. Ponerles nombres, identificarlos. No creo que sea conveniente poner un nombre e identificarlo, pero sí que es cierto que si nos vamos al magisterio del Papa Francisco, tenemos términos fantásticos para remover esas estructuras que impiden la liberación que trae el reino de Dios. Por ejemplo, cuando el Papa Francisco, el Papa, dice: libéranos, Señor, del espíritu del clericalismo y danos espíritu de profecía. En el clericalismo podríamos identificar esas actitudes que frenan la transformación del reino de Dios que propone el cristianismo. El clericalismo, como ha dicho el Papa Francisco, es el cáncer de la Iglesia. Específicamente lo dijo de la curia. No sé si recordáis Es que es magnífico, Francisco. Cuando felicita la Navidad a la curia, le pega a cada leche. Es impresionante. Si habéis visto el vídeo de hace 2 años, cuando dijo aquello que dijo sobre la curia, las caras de los pobres curiales eran tremendas, porque el Papa ha identificado claramente que es imprescindible tener una institución y una estructura. Las instituciones son necesarias, ¿no? Esto ya lo decía Berger y Luckmann en aquel libro del 68. Todo lo verdaderamente humano se institucionaliza para permanecer, pero la institución tiene el riesgo de vivir para sí misma y de sí misma. Entonces, necesitamos que las instituciones estén, como decía Christian Ducot, en precariedad. La precariedad institucional que decía él, con el reino de Dios, en precariedad, que sean instrumentos al servicio, pero solo instrumentos al servicio, ¿no? Esa mundanidad burocrática que dijo el otro día el Papa. Hay que huir de la mundanidad burocrática, de aplicar burocráticamente el Evangelio, y eso es imprescindible. Lo que decía yo al principio en mi ponencia es que si la Iglesia se lo propone, podría cambiarlo, pero podría cambiar el mundo. Pero claro, si tenemos dentro de la Iglesia las mismas estructuras, la mundanidad espiritual que critica el Papa Francisco, término que tomó de Henri de Oliva, la mundanidad espiritual se nos introduce dentro, pues entonces la Iglesia será masa, pero no será sal, no será levadura, no será luz. Gràcies. Tenim una paraula allí? Sí, Deme. No, espera, ara té la paraula, ja te prenc, sí? jo te donaré. Ja, sí.
Hola, gracias Bernardo. De tu exposición me ha recordado, hace poco estuvo aquí en Valencia Jorge Reisman, no sé si lo conoces, y nos expuso, parecido a lo que tú has expuesto, de que esta crisis que tú has llamado septiforme nos está abocando al mundo al colapso, que vamos camino al precipicio y que objetivamente es inevitable porque los datos no dan más de sí y además políticamente porque es que no hay voluntad de cambiar el rumbo. Entonces, ante esa perspectiva, Jorge apostaba por una que llamaba esperanza contrafáctica, incluso sin connotaciones religiosas, de que no hay más opción humana que abordar esa crisis tan camino al colapso, más que la esperanza contra toda esperanza. Una primera pregunta sería esa, de cómo lo ves tú. Y una segunda es que también como cristianos, en todas estas crisis siempre los perdedores son los más pobres, los más vulnerables. Y como cristianos, ¿cómo podemos abordar esa crisis septiforme y ese enfrentamiento al capitalismo desde los pobres y en la opción de que sean ellos los primeros y no los últimos? Gracias, Deme. Muchas gracias. Jorge Rickman tiene un análisis muy bueno, me parece a mí, de la realidad en la que vivimos. Su propuesta es el decrecimiento, claramente, ¿no? Y eso es la esperanza contrafáctica, es decir, contrafáctica, esto en la tradición cristiana le llamaríamos los profetas, ¿no? Los profetas frente a la falsa profecía, los falsos profetas que profetizan en favor de el poder y lo que el pueblo quiere oír, ¿no? Halagando, ese sería el verdadero, no populismo, sino demagogia. Esa sería la demagogia. Frente a eso, el verdadero profeta dice, cuidado. Lo que pasa es que al profeta, en estos tiempos, al que quiere decir una palabra que es esperanzada, porque propone una realidad alternativa de verdad humana, pues se le llama profeta de calamidades. Es decir, mira, ya están estos con el mismo rollo de que esto no funciona, de que se va a acabar, y entonces te entierran en un montón de datos. Es que la economía iba muchísimo peor antes, ahora va esto que ha llamado Alan Greenspan la exuberancia irracional de los mercados. Es un eufemismo, ¿no? Para la especulación, para llamarla especulación. Entonces, como todo aparentemente va bien, pues entonces no pasa nada y no tenemos que cambiar nada. Y este es el gran problema que tenemos a nivel de sociedad, que aparentemente todo está bien. Sin embargo, los datos no mienten. Ahora mismo va a salir el IPCC, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, para noviembre, están elaborándolo y se ha filtrado ya un primer documento y lo dicen sin ningún tipo de tapujo y ambaje. A este paso es imposible que sostengamos la temperatura del planeta por debajo de los 2 grados de aumento de media. Es decir, la media de la temperatura del planeta, que son 14,5 grados en los últimos 200.000 años, esa estabilidad de la temperatura es necesaria para la existencia de la especie humana. Cualquier otra especie puede vivir con otras temperaturas. La especie humana necesita equilibrio climático, o más o menos un equilibrio y una predictibilidad del tiempo, de la sequía, de la lluvia, es decir, más o menos como vivimos. Están de acuerdo todos los científicos que si aumenta por encima de 1,5 grados la temperatura media, eso quiere decir que habrá lugares donde aumente 5 grados y otros 1 grado o medio grado, si aumenta 1,5 solamente, ya estamos en el límite de lo que no sería soportable para la especie humana, tal y como la conocemos, vivir en el planeta. Sin embargo, el IPCC, que suele ser bastante conservador a la hora de analizar y de hacer perspectivas de futuro, dice que para 2100, a este paso, será difícil evitar los 4 grados. Los más pesimistas, es decir, los más informados, saben que para 2100 será difícil evitar los 8 grados. 8 grados de media son, en mi tierra, 50 grados en verano. Y aquí probablemente también, ¿no? Porque Murcia y Valencia en verano nos parecemos bastante, ¿no? Por desgracia. Un calor insoportable. Es decir, son temperaturas... Es un colapso del propio sistema y está producido por nuestro modelo de vida, pero no es por nuestro modelo de vida. Evidentemente, voy a unir las dos preguntas, lo de los pobres, ¿no? Con lo que decía, no es nuestro modelo de vida, es una economía que mata. Es un sistema productivista basado en la producción y en la generación de riqueza, en el PIB, la obsesión por el PIB, ¿no?, de los economistas. Y la producción, claro, aumenta el PIB, aumenta el beneficio, aumenta el lucro.
No, esto es sistemático, es la característica, ya lo dijo Carlos Marx, ¿no? La característica del capitalismo es el lucro, generación de beneficio, no tiene otra. Para generar beneficio tiene que ser productivista, producir mucho, y la contraparte del productivismo es el consumismo. Entonces tenemos un ejército, por ejemplo, de 200 millones de trabajadores en China produciendo y un ejército de 200 millones de jóvenes consumiendo los productos de China. Zara produce en el norte de África, en el sudeste asiático, y lo vende aquí. Es la contraparte o las dos caras del espejo. Sin productivismo no hay consumismo, sin consumismo no hay productivismo. Pero ambas caras de esta misma moneda son la estructura y la base de un sistema que se autorreproduce a sí mismo, la reproducción del capital, para producir lucro y beneficio, como hemos visto antes, para el 1%. Es que el aumento de la riqueza, ¿no? Ahora en el Foro de Creyentes de Pensamiento Ético y Económico hemos sacado un documento sobre el cambio de los objetivos de la economía, donde decimos, es que la economía no se puede basar solo en el crecimiento puede ser una cuestión interesante, pero lo que se tiene que basar es cubrir las necesidades de las personas. Por eso os decía antes, el objetivo, tenemos que concienciarnos de la necesidad de un racionamiento de la economía, porque si no es imposible. Yo me puedo racionar yo, pero una sociedad no se puede racionar a partir de decisiones personales o individuales. Tiene que ser decisiones políticas, estructurales. Pero claro, necesitamos un cambio de mentalidad, una metanoia, una transformación, como dice el Evangelio de Marcos, convertíos, metanoiete kai pisteuete, ¿no? Cambiad de mentalidad y creed en la buena noticia, para ser conscientes de que tener los estantes llenos de los supermercados no es el objetivo. El objetivo es satisfacer las necesidades. Pero todo nuestro sistema está basado en eso, en reproducir y repoblar los estantes de los supermercados, en cambiar los productos. Alguien me comentaba antes la obsolescencia programada. Claro, están programadas las cosas para que... Pero es que además te lo justifican. Si la gente no compra una lavadora nueva cada 10 años, pues las fábricas no producen lavadoras y tienen que echar a los trabajadores. Oye, ¿y no será mejor que trabajemos menos? A lo mejor trabajando menos todos, produciendo menos, somos más felices. No necesitamos tantas cosas. Podemos arreglarlas, podemos iniciar nuevos procesos. Pero esos nuevos procesos empiezan en la mente humana. Este es el problema. Que hay que cambiar la mente. Y si no cambiamos la mente es imposible. Por eso yo decía en mi intervención, amasemos pan. Es decir, esto es una metáfora, ¿no? Seamos conscientes que cuanto más procesos de nuestra vida controlemos nosotros, mejor. Porque como no lo podemos controlar todo, intentaremos hacer el mínimo necesario. Yo amaso pan 3 veces a la semana, no amaso pan todos los días, evidentemente, ¿no? Porque tampoco vas a estar todo el día. Aunque es un proceso que me gusta, disfruto con todos los momentos de la creación de ese pan, disfruto desde la constitución de la masa hasta el momento de probar el pan, pero lo hago 3 veces. Me roba tiempo, evidentemente, me roba, ¿no?, esta conciencia. Pero ese es un tiempo ganado. He aprendido en los últimos años que todo ese tiempo es un tiempo ganado. Ahora también me ha dado por hacer bicicleta. Y entonces hago bici y salgo todos los días 1 hora, hora y media de bicicleta. Y me siento muy feliz, perdiendo el tiempo en la bicicleta. Me siento muy feliz. Antes, hace 10 años, yo consideraba una pérdida de tiempo eso. Yo lo consideraba. Yo he cambiado. Yo consideraba importante leer libros, escribir artículos, dar conferencias. Pues desde hace 4 o 5 años voy renunciando a cosas. Y voy renunciando a conferencias, y voy renunciando. Yo tengo que agradecer que la coordinadora de este evento se haya aceptado mis limitaciones, ¿no?, de poder venir esta mañana solamente, ¿no?, y lo agradezco. Pero es que es eso, es decir, hay que ir a menos, no a más, sino a menos. Molt bé, moltes gràcies. Tens la paraula, sí? Sí, sí, alça la mà, per favor, que te veig en el micro. Molt bé. Hombre, per així havia alçat algú la mà, per així, per favor, perdoneu. Vale, gracias. Hola, buenos días. Me llamo Amparo y... No, el micro no se siente. Sí, que me llamo Amparo y estaba escuchando esto último que ha dicho, que a lo mejor ya contesta
mi pregunta, pero la haré por si acaso se puede decir algo más. ¿Cómo se puede intentar...? ¿Podías ¿Se me oye? Ahora sí. Ah, sí. Ahí. Bueno, que tal vez esté ya contestado, pero lo hago otra vez. ¿Cómo se puede intentar compaginar progreso y decrecimiento? Magnífica pregunta, claro. ¿Y por qué? Magnífica pregunta. Porque a lo largo del desarrollo de la economía capitalista, desde hace 250 años, incluso desde antes, se ha vinculado estrechamente progreso a progreso material. Es decir, a tener más. No a ser mejores, sino a tener más. Es decir, el progreso era, yo me acuerdo, cuando yo era pequeño, en mi casa, antes se decía, yo soy de una familia humilde. No, yo soy de una familia pobre, no humilde. La humildad es una cuestión moral. Pobre. En mi casa no había dinero. Éramos 5 hermanos, mi padre era un peón agrícola y no había dinero. Entonces, oye, conseguir una televisión en color era un progreso. Entonces, esa mentalidad de la pobreza lleva a una sociedad a identificar tener más cosas con vivir mejor. Que en un primer momento sí, ¿no? Dice Santo Tomás en la Secunda Secunde que el hombre tiene que cubrir las necesidades de indigencia y las necesidades de estatus. E identifica las necesidades de indigencia. Alimentación, vestido, habitación, ¿no? Así. Y hoy podríamos decir educación, salud, ¿verdad? Transporte, cultura, son necesidades de indigencia. Una vez cubiertas esas, dice Santo Tomás, tenemos las necesidades de estatus que dependen de la función que desempeñas dentro de la sociedad. No es lo mismo una persona que tiene un cargo de representación que una persona que tiene otra función en la sociedad. Esas son necesidades, pero todos son necesidades de indigencia o de estatus. Una vez cubiertas esas necesidades, ya está. Por tanto, el progreso es conseguir que todos tengan al menos lo necesario para vivir. A partir de ahí, el progreso debe ser un progreso moral. Tener más conocimiento, tener una mejor relación con la naturaleza, mejores relaciones sociales. Y ese progreso moral, político, social, cultural, no tiene por qué ir asociado a un incremento material. A veces sí, a veces no. Por tanto, puede haber un decrecimiento. De hecho, debe haber un decrecimiento y lo va a haber. La cuestión es si va a ser por las buenas o por las malas, si va a ser aceptado o no aceptado. El decrecimiento va a llegar. ¿Habéis visto una de las últimas imágenes que os puse? Eran un montón de gráficas todas hacia arriba, exponenciales, gráficas económicas y de desarrollo social. Es imposible en un mundo finito que todo crezca exponencialmente. Por tanto, llegará un momento, todo lo que sube baja, todas las burbujas revientan, en que habrá un decrecimiento. Sea por colapso económico, social, civilizatorio, o sea porque nos lo hemos propuesto. Si es porque nos lo hemos propuesto y hemos marcado unos patrones políticos y económicos para que ese decrecimiento sea un decrecimiento controlado, será mucho mejor que si el decrecimiento nos viene impuesto. Pero el decrecimiento tiene que llegar. No es una opción. La opción binaria no es progreso o decrecimiento. No. La opción es progreso moral, social, cultural, con decrecimiento o colapso. Esa es la opción. Entonces, tendríamos que decidir a nivel social, de forma democrática, cómo vamos a hacer el decrecimiento. Una cosa es a nivel personal, cada uno que decida en su casa. Yo tengo que ser consciente de que no todo lo puedo y no todo lo debo. Por tanto, me lo aplico. Pero a nivel social, deberíamos vivir en una sociedad democrática donde democráticamente decidamos. Claro, en España el decrecimiento debería empezar por la élite del 1% que se queda con el 90% de la riqueza, que se crea. La riqueza que se crea, el 1%, la élite se lo queda. Habría que empezar por ahí. Mal vamos si eliminamos impuestos como el de sucesiones o eliminamos impuestos a la riqueza. ¿Acaso Roosevelt estaba loco cuando en el 32 impuso un impuesto a la riqueza del 89%? No, era la única forma de salir de aquella situación. Un impuesto a la riqueza. ¿A quién le van a poner impuesto? ¿A los pobres? Eso es lo que quieren.
Es decir, el impuesto sobre el IVA, que grava todo el consumo, o el impuesto sobre el IRPF, que grava a todas las personas, al trabajo, independientemente, bueno, en función de la renta, pero grava el trabajo, ¿no? Hay que poner un impuesto a la riqueza. Claro, es que vivimos en una sociedad en donde hemos aceptado que la riqueza es buena. No, no. La riqueza siempre es una injusticia. Hablábamos antes, Quique y yo, de San Juan Crisóstomo. La riqueza es hija de la injusticia. San Juan Crisóstomo, obispo. Duró 2 años de obispo, claro. Lo desterraron y murió en extrañas circunstancias. No podemos especificar mucho más. San Juan Crisóstomo identificaba los males que había. El mal no es que haya pobres. Eso te lo dice Bill Gates. Es muy malo que haya pobres. Sobre todo porque no consumen. No forman parte del sistema. No, es malo que haya ricos. Y la gente se echa las manos a ver, ¿cómo? Tiene que haber más ricos. Se me ocurrió a mí criticar en Galicia a Amancio Ortega. Madre mía. La que me cayó encima. Ley mordaza, decís vosotros. Te cae la del pulpo si criticas a Amancio Ortega. Es decir, el problema es que hay una relación dialéctica y estructural entre riqueza y pobreza. Hay riqueza porque hay pobreza. Hay pobreza porque hay riqueza. ¿Entendéis? La riqueza no son los bienes creados, eso no es la riqueza. La riqueza es la acumulación por parte de unos pocos de aquello que se produce socialmente. Claro, hemos entrado, es que insisto en esto, en la lógica capitalista de la legitimación liberal, del individualismo, del productivismo, el hombre hecho a sí mismo, Nelson Rockefeller. Se concibió a sí mismo, se parió a sí mismo, se educó a sí mismo, todo se lo hizo a sí mismo. Claro, ese es el ideal del neoliberalismo, el individualismo a ultranza. Tú eres rico porque te lo has ganado, porque eres productivo, porque eres trabajador, porque no paras, porque no descansas. Para acumular 70.000 millones de euros, ¿cuántas horas hay que trabajar al día? Pues hay que trabajar al día 1 millón de horas o algo así. Como tú no tienes eso, se las tienes que quitar a otros. Eso se llama explotación, ¿no? Me aprovecho del trabajo social para quedarme con la riqueza social. Toda riqueza es una injusticia, toda. Yo no estoy diciendo que no haya que producir los bienes. Eso no es la riqueza, no confundamos. Por tanto, tenemos que ir hacia una sociedad de la pobreza. Y corto aquí porque si no... Sí, pues podem seguir. Ten la paraula. Esa agua Alexandre San Francisco de la OAC. Mi pregunta va respecto, si notas que dentro de la Iglesia valenciana, sobre todo de este colectivo, hay una falta de crítica más mordaz sobre conforme se está las directrices, las prioridades que marca nuestro arzobispado, que están muy lejos de toda esta problemática que tú dices, y si crees que deberíamos tener una actitud pública más de crítica ya en el plano bien ideológico o de opinión, o incluso dentro de nuestras parroquias. Es que he pisado muchos charcos ya, ¿no? En fin, intentaré contestar a esto. No conozco, y es cierto, no es por evadir la pregunta, no conozco la realidad de esta diócesis. Conozco la de mi diócesis. Tampoco conozco plenamente la realidad de esta comunidad o de este grupo y su relación crítica, imagino que sí, que es una relación muy crítica, ¿no? Y no sé si debería ser más o menos crítica. Lo que sí tenemos que ser siempre es fieles al Evangelio. O sea, la fidelidad al Evangelio debe ser lo que nos mueva, ¿no? La crítica a quien ejerce un ministerio. Yo creo que es muy inteligente, como hace el Papa Francisco. El Papa Francisco modifica el magisterio de una forma muy inteligente porque no dice aquello no vale, sino que propone una forma distinta de ver, ¿no? Por ejemplo, él habla de ejercer un primado colegial. No, primado, ¿cómo le ha llamado? Es que quiere vincular la colegialidad y el primado, ¿no? El ministerio petrino. Y al vincular un primado del servicio. Un primado de servicio. Lo que le tenemos que exigir
a quienes rigen las diócesis o las parroquias es que sean lo que son, servidores. La Iglesia, la católica y el resto de iglesias de la tradición que viene de Jesús de Nazaret, no es una iglesia de sacerdotes. Eso era el pueblo hebreo, que era un pueblo con sacerdotes. Nosotros somos una iglesia sacerdotal, es distinto. Una comunidad sacerdotal por el bautismo, todos somos sacerdotes, profetas y reyes, Cristo Jesús, y sacerdotisas, por si el lenguaje tengo que hacerlo inclusivo, sacerdotes, me da igual, ¿no? Porque la comunidad entera y no un miembro específico es sacerdotal. ¿Qué significa sacerdotal? Que es capaz de establecer el vínculo entre la humanidad y Dios, ¿no? La comunidad es el vínculo. Y dentro de esa comunidad hay algunos, y podrían ser algunas, que ejercen el sacerdocio como ministerio específico. A esos tales, como a todos los que hacen un servicio, hay que exigirles que sirvan, no que manden, no que gobiernen, sino que sirvan. En la exigencia del servicio que conlleva la fidelidad al siervo, es decir, como comunidad somos fieles, pero somos fieles cuando aceptamos lo que dice y somos fieles cuando criticamos lo que creemos que no respeta el servicio a la comunidad. Por tanto, la crítica tiene que ir siempre en fidelidad al Evangelio y en fidelidad al servicio que debe ser. Si el servicio se convierte en un poder, se ha pervertido el servicio. Y entonces la Iglesia ya no es lo que debe ser. La paraula per ací. Qui havia demanat la paraula per ací? Alceu la mà, per favor. Per a que Lluís puga donar-vos el micro, havíeu demanat la paraula ahí, per favor. Sí, ahí. En el ánimo de poder afrontar, de poder enfrentarse a este conflicto, digamos que se me ocurren dos propuestas, una a nivel individual, personal, que sería cómo afrontar este consumismo, por ejemplo, en el caso concreto de los productos, de los fabricantes, de los productores de elementos con obsolescencia programada. Es decir, pues este señor me fabrica unos calcetines que en una semana se me rompen, pues a este señor no le compro más calcetines. Y otro a nivel más global, otra propuesta sería con la enorme potencialidad actual de la comunicación, ¿cómo podríamos ir a una concienciación más global, es decir, de una mayoría, del 60%, de la urgente necesidad de la abstención como herramienta, como única solución salvable, para el éxodo de este statu quo del mundo capitalista confundido? La utilización de las nuevas, de la informática, de la potencialidad de la comunicación. Para la concienciación global. Sí. Bueno, gracias. Entiendo que la pregunta va por el camino del consumo, de cómo consumir, evitando la obsolescencia, se decía, programada, elementos que están hechos para que duren un tiempo limitado. Sabemos que existe esa obsolescencia, ya hemos hablado de antes. Yo, en mi propia vida y en mi faceta como docente, durante 8 años di clase en un centro de secundaria y siempre intenté que mis alumnos aplicaran las máximas a la hora de enfrentarse a una realidad, que es la realidad del consumo, que les viene impuesta, a los jóvenes les viene impuesta. Es como su ambiente natural, ¿no? Eso está ahí. Es muy difícil cambiar eso. Yo me acuerdo muy bien que la mayoría de mis alumnos pues compraban Nike, ¿no? Zapatillas Nike o ropa deportiva Nike, porque además esta marca es una marca muy agresiva, ¿no? Con su publicidad consigue identificar a través de ese logo que tiene, ¿no? Que es una flecha como muy rápida,
Just do it, ¿no? Esta publicidad, justo, ¿no? Justo ahí, lo tienes, ahí. Puedes hacer. Esa posibilidad, nothing is impossible, ¿no? Nada es imposible, ¿no? Todos estos slogans que les dan a los chavales, que funciona como una religión, ¿no? Naomi Klein ya estudió muy bien en su libro No Logo cómo funcionan los logos, y tienen esta función de identificar una apetencia que la publicidad le ha dado al chaval o a la persona, esa apetencia con el objeto que le satisface la apetencia, ¿no? Lo identificamos y el objeto no satisface la necesidad de correr o la necesidad de vestir, no, satisface la necesidad de una determinada visión ante los demás, de una determinada forma de estar en el mundo, de conocerse, de sentirse a sí mismo. Entonces, era cambiar esta lógica, ¿no? Y decir, bueno, primero plantéate si lo que vas a comprar lo necesitas. Plantéate eso. Lo primero es la necesidad. ¿Lo necesito o no lo necesito? Hombre, tenemos muchas maneras de engañarnos, de autoengañarnos, para al final pensar que lo necesitamos, ¿no? Al final, es que lo necesito, ¿no? Yo tengo un coche que tiene ya 18 años y puedo darle muchas vueltas y decir, es que necesito un coche nuevo. Pero, oye, si puedo pasar con este, hasta que me lo pueda quitar de encima. Claro, el problema es que tenemos un sistema de comunicaciones construido para circulación privada, ¿no? Para transporte privado, no para transporte público. Allí en mi tierra no aceptan mis amigos de no al AVE sin soterramiento. Sabéis que se está haciendo lo del soterramiento. Bueno, no se está haciendo lo del soterramiento. Y yo siempre he dicho no al AVE con o sin soterramiento. No nos hace falta un AVE, el AVE es absolutamente caro, destruye. Para conseguir la velocidad del talgo al AVE, del 220 por hora a 350 por hora, tienes que duplicar el consumo energético. Duplicar, es una locura. Y cuando tenemos una vía que nos comunica con Madrid, que tarda el tren, en vez de ser el AVE es un pavo, ¿no? Tarda 4 horas en llegar. Claro, es una vía mala, no está bien. Con haber invertido en esa vía y haber puesto un tren moderno, Murcia y Madrid estaría en 2 horas. 2. Pues van a hacer un AVE, que parece sí que lo van a hacer, Alicante, Cuenca, Toledo, Madrid. ¿Veis? Desde Murcia, ¿eh? Daos cuenta el viaje que vamos a echar. 2 horas y media. 2 horas y media a 300 no sé cuántos por hora. Una verdadera locura. En el fondo esto sirve, pues como se ha destapado, para que algunas empresas se hayan embolsado ya en corrupción y algunos políticos 80 millones de euros. Ya van 80 millones de euros y no se ha empezado. No se ha empezado. Por tanto, no al AVE con o sin soterramiento. Hay que ser conscientes de esto. No necesitamos AVEs en España. No necesitamos. Necesitamos unas vías. Eso sí, el transporte colectivo es el mejor transporte posible. Pero allí, por ejemplo, en Murcia hay una vía de tren que comunica Murcia con el noroeste, con Caravaca, por ejemplo. Y lo que se hizo fue quitar la vía, hacer una vía verde, que queda muy bien, para que vayan las bicicletas y andando, y construir una autovía. Y ahora van a construir otra para comunicar Caravaca con Cieza, para ir para Madrid rápidamente. En vez de haber dejado esa vía, haberla potenciado, que es más económico, sabéis que tirar sobre hierro, la rueda sobre hierro, energéticamente es más eficiente que rodar sobre carretera. Y una vez construida la vía del tren, eso ya está amortizado. Además es mucho más hermoso viajar en tren y no destruye tanto el paisaje como una carretera. Una vía de un tren tiene unos metros, pocos, y una carretera arrasa. Sobre todo las autovías que para coger cierta velocidad arrasa, ¿no? Entonces, en vez de potenciar el transporte de cercanía, se potencia el AVE porque eso da dinero. Es decir, se hizo en la época de Zapatero como un intento de darle auge a la economía porque era inversión pública. Me hacen gracia los capitalistas que siempre ganan dinero con el dinero público, ¿no? Así cualquiera puede ganar. Las grandes empresas constructoras de este país, ¿de qué ganan? ¿No? Y luego cuando quiebra una empresa, pues lo que se hace es que se rescata. O se rescata la autovía. Allí tenemos una autovía en Murcia, la que va de Cartagena a Vera, que es paralela a la costa, y las autovías paralelas a la costa no tienen sentido. Yo me acuerdo que ya en su tiempo Izquierda Unida decía, hay que hacer carreteras que comuniquen el centro con la costa, pero no carreteras paralelas. Pues se hizo de pago, nadie coge esa autovía, porque nadie la coge, ha quebrado y la hemos rescatado. Es decir, nos hemos hecho una carretera y nos la hemos comprado otra vez. Y luego la privatizaremos, porque claro, lo público no es bueno para gestionar. Ahora, para rescatar es genial, lo público. Pues ese consumo
no la obsolescencia tanto, sino el consumo responsable. ¿Lo necesito? Primero. Segundo criterio, ¿cómo se ha hecho este producto? ¿Quién lo ha producido? Yo siempre decía a mis alumnos que debería haber una pantalla de televisión detrás de cada estante del supermercado donde se nos mostrara el proceso productivo. ¿Por qué se nos oculta el proceso productivo? Están ocultos. Tú no puedes ir y grabar, a no ser que te dejen, y te dejan porque lo que vas a ver les interesa, tú no puedes ver el proceso productivo. Si tú vieras el proceso productivo, a lo mejor no comprabas. Es decir, si estuvieras informado, esa verdad te liberaría, porque la verdad libera. Sin embargo, yo creo que, comentaban antes, la concienciación global a través de la sociedad de la información. ¿Hay alguien de verdad en este país que no sepa qué se produce, cómo se produce la ropa, en dónde se produce? ¿De verdad que queda alguien que no lo sepa? Yo creo que ya hemos llegado a otro estadio distinto, que es el estadio de que no me importa. Aquella gente gana dinero produciendo y yo me beneficio de un precio más barato. Todo es bueno. El beneficio es total. De hecho, en un programa de Salvados, fue Jordi Évole a una fábrica en un país del sudeste asiático a preguntarle a unas chicas que trabajaban para una empresa que producía para Zara. Y dice, ¿qué le dirías a una chica española que compra el producto? Que compre más. Así tengo más trabajo. Hemos llegado a lo que Byung-Chul Han, el pensador de origen coreano, dice, el capitalismo de la autoexplotación. El ser humano se autoexplota. Explótame más, por favor. No me explotas suficiente. El concepto tan inhumano de la empleabilidad. Los seres humanos tenemos que ser empleables, es decir, las empresas tienen que tener disponibles, empleables a las personas. Pero vamos a ver, ¿dónde se ha quedado? Fijaos, me voy a Juan Pablo II. Laborem exercens. La dignidad del trabajo. La empresa como un bien social, no un bien privado. El trabajo como un bien colectivo, la dimensión objetiva y la subjetiva. Me desarrolla como persona, pero también tiene una proyección hacia la sociedad. ¿Dónde ha quedado eso? Entonces, este es el problema en el que hemos entrado, en que ya aceptamos. Yo cada vez me encuentro menos gente que no sepa, de verdad no sepa dónde se produce la ropa de Inditex. Es que nos da igual. O en todo caso, voy a ser bueno. ¿Qué puedo hacer yo? Como Homer Simpson, ¿qué puedo hacer? ¿Me tomo una cerveza y ya está? ¿O me como un donut? ¿No? Tomo una cerveza y ya está, porque no puedo hacer nada. Bueno, pues a lo mejor ser conscientes de la impotencia es un primer paso, ¿vale? Un primer paso. Moltes gràcies. Ramon, alça la mà que te veig molt bé. Hola, bon dia. Jo soc Ramon i vaig a parlar des d'una postura personal, simplificant massa, segurament vaig a dir no creient. Jo estic observant que últimament les veus profètiques se multipliquen. Les estem escoltant de manera continuada. Jo també vaig estar en la xerrada de Rietzmann i són veus profètiques coincidents. Ens venen a dir tot és el mateix. O canviem o anem al desastre. Però jo voldria assenyalar que precisament aquestes veus són algunes. Són no creients i unes altres són creients. I dins de les persones que es diuen creients, que formen part a lo millor de l'Església, hi ha molta gent que no accepta este pensament. És a dir, jo crec que en aquest moment hi ha una coincidència molt curiosa entre gent, molt curiosa no, una coincidència real, que és la realitat, el que hi ha entre gent que és creient i gent que és no creient. La transformació no serà possible sense una gran mobilització social que la faça real. La mobilització, la transformació no la van a concedir, no la van a regalar. Tindrà que ser d'alguna manera arrancada. Jo el que plantejo en aquest moment, el que te planteja Bernardo és quin és el subjecte, quines són les persones que ens tenim que ajuntar, qui són els nostres companys. Jo vull ressaltar això perquè jo vinc tots els anys a aquest fòrum
I este fòrum a mi m'alimenta increïblement, me resulta molt colpidor i realment transformador. Però entonces la qüestió és, jo sí que em sent company de totes aquestes persones, però qui som els companys que anem a transformar la societat? Qui anem a evitar el desastre? Muchas gracias por la cuestión planteada. Dices no creyente, que eres no creyente. Dime en qué no crees, que a lo mejor yo tampoco creo en eso. O sea, a ver, nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Yo le decía siempre a mis alumnos, yo di clase en un colegio concertado católico y la mayor parte de mis alumnos de cuarto de la ESO eran ateos. Y me decían, yo es que soy ateo. Digo, dime en qué Dios no crees, que a lo mejor yo tampoco creo en ese Dios. Porque ponernos de acuerdo en qué no creemos y en qué sí creemos, ¿verdad? Y hay muchas cosas que sí creemos y en lo que estamos de acuerdo. Y la verdad, tenemos que ir hacia una comunidad de creyentes en una humanidad distinta, en una humanidad posible, en otra forma de hacer las cosas, y ahí nos encontramos todos. Es que es un error pensar que el cristianismo es una religión. El cristianismo, ahora entro en la otra cuestión, cristianismo es una cosa que no quiero dejarlo en el tintero. Cristianismo es una heteroidentidad, nos ha sido impuesta desde fuera, cristianismo. Primero existió una iglesia de cristiandad, desaparece esa iglesia de cristiandad y a partir de la Ilustración surge ese apelativo de cristianismo como hinduismo, islamismo, ¿no? Etiquetas, poner etiquetas. Y esa etiqueta nos ha sido puesta desde fuera, igual que la etiqueta de cristiano, a los cristianos les fue impuesta porque todo imperio necesita etiquetar para controlar y dominar. Entonces les fue impuesta a los cristianos. Ellos a sí mismos no se llamaban cristianos, se llamaban los hermanos, los pobres, Anahuim, ¿no? Aquellos del Antiguo Testamento, los pobres, los del camino, esos eran los términos, no son los del camino de ahora, ¿no? Los del camino, en fin, aquellos términos que se identificaban ellos mismos. Entonces, no debemos dejar que nos impongan la identificación desde fuera, porque es una forma también de control y de dominio. Pero sí que es cierto que cuando me identifico como creyente, ¿en qué creo? Creo en la vida, en la belleza, que la vida es bella y en colores, que decía Silvio, ¿verdad? Bella y en colores, en la belleza, creo en las personas, creo en el amor, la justicia, la solidaridad. Y cuando digo que creo en todo eso, como persona que sigue a Jesús de Nazaret, en el fondo estoy diciendo que creo en Dios. Pero claro, la palabra Dios la hemos utilizado tan mal, está tan cargada, y si le quitas la R ya no te digo nada, que es una palabra muy mal utilizada, la palabra Dios. Desde Nietzsche Dios ha muerto, pero el cadáver está echando peste ya mucho tiempo. Entonces, debemos apartar el cadáver de Dios. Estoy dirigiendo una tesis a un judío que es dirigente de una de las comunidades en Cataluña, y la tesis se va a defender el 15 de marzo allí, en Murcia. La Merkabah, el misterio del nombre de Dios. Y hablando con él siempre me di cuenta, yo utilizo mucho el término Dios, ¿no? Cuando hablamos y tal, discutimos de estas cosas, y fui consciente verdaderamente, ya lo había sido pero no tan plenamente cuando leía a Levinas, porque los judíos no pueden decir nunca el nombre de Dios, Yahvé, ¿no? Que es ¿no? Ellos nunca. De hecho, esta persona, cuando nombra a Yahvé, no dice Yahvé, dice Yod-He-Bau-He, ¿no? Deletrea el nombre. En hebreo, deletrea porque no lo puede pronunciar. Sin embargo, ellos no tienen problema en utilizar la palabra Dios, porque es una palabra que no se vincula con el verdadero, sino que es nuestra conciencia o lo que nosotros entendemos por el término. Lo que hemos hecho nosotros en Occidente es construir una idolatría a través del término. Porque hablar de Dios en el fondo siempre es tomarlo en vano, ¿no? Nombrar a Dios es tomar el nombre de Dios en vano, por eso no se puede nombrar en el judaísmo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser conscientes de la realidad que hay detrás. Nosotros creemos en esa realidad que está vinculada con la experiencia de Jesús de Nazaret. Y esa experiencia es la experiencia del reino, del trabajo por la justicia, la solidaridad, la misericordia, lo humano. Entonces, lo que nos haga humanos, eso será lo que de verdad será cristiano, y lo que no, no. ¿Cuáles son mis compañeros en eso? Todos los seres humanos son mis compañeros. Lo que pasa es que habrá seres humanos que sean conscientes de eso y habrá seres humanos que no. Yo no tengo muy claro, termino, que la movilización vaya a cambiar nada.
30 años llevan mis amigos de allí del soterramiento de Murcia por conseguir el soterramiento y no lo han conseguido y no lo van a conseguir. ¿Por qué? Lamento ser tan pesimista. ¿Por qué? Porque ya han iniciado, Joaquín Sánchez, el sacerdote que está metido en esto, que es amigo, ¿no?, ya ha denunciado la mano negra que se dedica a poner petardos y a tirar cosas para luego, ¿cómo se dice? Acusar y culpabilizar al movimiento entero. Y entonces desmovilizan, consiguen la desmovilización. Entonces, por eso no lo van. Por eso y porque los habitantes del lado izquierdo de la vía, de los barrios del sur, de Santiago el Mayor y Barrio del Progreso, no votan al PP. Los otros votan el 80%, por tanto, yo lo tengo claro. Si soy gobernante, estos me votan y el tren le viene bien, a aquellos no me votan y el tren le viene mal. Ya lo tenemos hecho. No tengo claro que la movilización. Soy muy pesimista sociológico, pero mis compañeros, todos, absolutamente todos. Moltes gràcies a tots i a totes.